Bueno, está el diputado Mario Negri con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, primera pregunta vinculada a... Te felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. No nos quiere ablandar ya de entrada, Sí. ¿no? Y un poquito. Quiere que bajemos la guardia. Pero arrancamos con todo, ¿no? Vamos a preguntarle sobre el acuerdo con el fondo en tiempos de Macri, un poco la referencia que hace Cristina Kirchner, mucho dinero que se fugó, gran polémica, y ahí la incorporación de Cristina Kirchner al espectro opositor, como diciendo, ayuden ahora. Le hemos ayudado más de lo que ellos ayudaron. Nosotros le hemos votado 2 leyes, hicimos solicitadas, le pedimos 4 audiencias al presidente en el mejor momento de él. La pandemia no era culpa de él, obviamente, pero ponía un nivel de tensión y de incertidumbre en la Argentina. Nunca quiso recibir a la oposición, decía que le alcanzaba con los gobernadores. Era la época de la Filmina, la época que éramos Cachito campeón de Corriente. Bueno, usted le decía que era el comandante. Sí, por supuesto, y no solo eso, lo dije como se lo hubiera dicho a Macri, cualquier presidente, frente a una cosa que desconocíamos. Yo guardo un papel que nos entregaron aquella vez que lo conocí. Yo no lo conocía al presidente, aunque le parezca mentira. Donde nos decían que había un peligro de 2 millones de contagios. Miren dónde fuimos en aquel momento. Y obviamente la anarquía es lo peor, hay que centralizar. ¿Y qué pasó desde ese momento en el que usted le dijo, usted es el comandante? Y sería ahora? bueno, si ustedes pueden hablar con él, pregúntenle, porque yo lo que creo es que el presidente fue cambiando las prioridades, tuvo un punto de inflexión. Yo creo que se equivocó cuando planteó que era economía o salud, entonces el que hablaba de economía era un asesino, y en realidad era economía y salud, o salud y economía. Ahí entramos en la cuarentena más larga, nos aislamos solos, era la única vacuna que conocíamos, la pandemia iluminó la pobreza, la desigualdad, había gente que no podía, y yo creo que ahí pifió, no llamó, no abrió, era el momento, pero pasó. Tuvimos la cuarentena más larga, le pedíamos disculpas a los países vecinos en vez de hacer un observatorio común, y después creo que cambió el orden de prioridades. En el medio de la pandemia, la gente que hizo con un gobierno le cedió su libertad al Estado para que se lo cuide. Ahora, respecto a esto, porque no me quiero ir de esto, no me gustó a mí lo de hoy, lo de la vicepresidenta, porque yo la conozco, es más, lo paso de largo, le habló a los propios. Imagínense que hace poco en el Congreso fueron a denunciar por la deuda del gobierno anterior, ahora nos pide que colaboren. La deuda en la Argentina. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno anterior con la deuda? No, ¿qué hizo? Digo esto porque se ha transgredido algún artículo del propio estatuto del fondo, ¿no? No, mire, ¿qué hizo el gobierno anterior? No, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores con la deuda? Yo estoy cansado, tengo escrito 10 columnas sobre esto. Cuando Cristina asumieron tenían 100 millones de dólares de deuda. No ella sola, se fueron acumulando en el país. Cuando dejó el gobierno lo dejó con 250 millones de dólares. No que contrajo los 250, se fueron acumulando, el Club de París, el no pago de los soldados. Cuando subió Macri buscó financiamiento externo, tomó también 70 millones. De cada 3 dólares, 2 fueron para pagar los intereses de la deuda, de la historia que se fue acumulando de una Argentina que tiene déficit 65 años de los últimos 70, y hay que hacerse cargo, no hay que llegar como si fuera la primera vez, y eso tiene culpa la política, no lo hemos podido resolver. Entonces cuando hablamos de la deuda, hablemos de la deuda. Y hablemos de cómo crecer y no volver a endeudarnos. Entonces, si vos me querés convocar, le hablás a la tropa propia. Yo ya en esto tengo oficio. Si me haces un discurso para decirme que me invitás a tu casa para pegarme con un palo, cuando yo te he ofrecido ayuda, eso es un relato, no es un discurso. Entonces, muy sencillo. Pero además, hoy era un día de recogimiento para nosotros, para los argentinos. Yo creo que el gobierno tiene perdido un sentido de oportunidad, de organización. Imagínense que hoy se fueron del grupo de Lima, y después del informe de Bachelet, que lo aprobaron, después dijeron que sí, después dijeron que no. Gobierno, el informe de Bachelet. Bueno, lo cual está muy bien, con más razón, entonces no tendrían que haber ido a darle la mano a Maduro. No, el informe Bachelet habla de violación de derechos humanos en Venezuela. Pero no importa, yo creo que hay una falta de orientación. Mi impresión es que está en un momento de grave crisis y además, bueno, vos visto, diría un psicólogo, las cosas se producen, no se producen. La percepción de la gente es de que
Es lo que dijo la locutora al final, que se olvidaron de ponerlo ustedes. No, lo pusimos en el informe, presidenta. Es el fuego amigo del día. Ay, sí, el fuego amigo del día. Sí, se ganó el premio al fuego amigo del día. No, pero no lo estoy cuestionando, estoy diciendo que no lo había escuchado, ¿no? Ahí tenemos de fondo el tuit, ¿no? Que escribió a propósito. Pero además de eso, ¿sabe qué me pareció? Justo está el ministro de Economía en Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo lo lee usted, esto que dijo la Me parece que hay un ruido, él está negociando los mensajes. Hoy yo, por ejemplo, no sé, puedo estar equivocado, no sé dónde estuvo el presidente hoy. Hoy era el Día de la Memoria. ¿Estaba el presidente en algún acto? ¿Estuvo en algún lado? No conozco, lo estoy diciendo de buena fe. Sí, estuvo plantando un árbol, que fue un poco la consigna y la propuesta de la jornada. Perfecto, no sabía por eso. Pero lo que quiero decir es que mientras el ministro decía que vamos adelante en la negociación, la vicepresidenta dice que no hay que pagar y él estaba plantando un árbol. A ver, Falta escribir un libro. Hagamos un punto aparte porque a propósito de ese tema Elizabeth tiene material, ¿no?